Ahora bien, antes de continuar quisiera decir un par de cosas. Primero, que realmente no creo en las historias de mi padre, es decir, que aunque sí creo que él se las creyó por alguna razón u otra, solo pensé en compartir sus historias con ustedes, con la única intención de que se diviertan con ella y tal vez, repito, tal vez, saber de alguna leyenda que hayan oído por la península superior de Michigan. También quisiera decir que mi tío, de nuevo, pensaba que todo esto solo era un montón de mierda inventada, ya que cuando él me contó su versión de la historia, era solo una historia de cómo se perdieron, casi mueren y finalmente cómo llegaron a casa a gritos. A pesar de ello, él también estaba de acuerdo con algunas cosas que mi padre agregó, como las huellas de conejo que, aunque a él le parecían más bien marcas en la nieve en lugar de huellas, mi padre, su hermano, terminó siguiendo un conejo que podría haber sido blanco o azul por lo que recuerda en cierto punto. Mi tío tampoco escuchó nada de que el hombre blanco, no hasta que mi padre lo vio de nuevo un año después de que se perdieron. Pasó un año y mi padre empezó a pensar que tal vez solo se había vuelto loco esa noche o que se había quedado dormido y lo había soñado, hasta que una noche, de nuevo en invierno, de nuevo con la nieve en el suelo, lo volvió a ver mientras cuidaba de los cerdos junto a su perro. Cuando era niño, mi padre solo tenía dos amigos cercanos, Philly y ese perro, una mezcla de Basset y Beagle llamado Shorty. Este fue un hecho que repitió una y otra vez durante muchas partes de mi infancia, lo que siempre me hizo preguntarme cómo se sentían sus hermanas al respecto. ¿Acaso no eran unidos? Yo supongo que no, ya que nunca las conocí. De todos modos, continuando con su historia, se encontraban en el establo de cerdos, que estaba lo suficientemente lejos de su casa como para que en el verano el olor a mierda y cerdos no se sintiera en el aire. Aquel establo podía abrirse por ambos lados. En los meses más cálidos la parte trasera se dejaba abierta para que los cerdos pudieran disfrutar del aire libre, y en los meses más fríos se cerraba herméticamente. Esto era así siempre, así que por supuesto, mi padre se sorprendió un poco al encontrar la parte trasera del granero abierta de par en par. Aún así, esto había sucedido una o dos veces antes a lo largo de los años, y generalmente significaba que tenía que correr de regreso a casa y buscar a su padre y a Philly para que pudieran cazar a todos los cerdos, quienes incluso en un clima frío podían salir de allí un esfuerzo más que increíble por encontrar comida, aunque esa noche ese no fue el problema, ya que todos y cada uno de sus cerdos se encontraban apiñados lo más lejos posible de la puerta y muy reacios a salir incluso en una noche tan despejada como esa. Asumiendo que los cerdos habían adquirido un poco de sentido común, mi padre se dirigió a través del establo a cerrar la puerta junto a Shorty, cuando de pronto al llegar allí, y luego de que Shorty olfateara algo, lo viera salir disparado por la puerta aullando y ladrando todo el camino, obviamente persiguiendo algo. Shorty, como diría mi padre, era un tanto curioso por así decirlo, ya que si algo le parecía mal entonces saltaba. Mi padre me dijo que si intentaba levantarse después de la hora de dormir, sí o sí tenía que asegurarse de que Shorty no lo viera hacerlo. Aquello también se aplicaba a otros animales, y si un cerdo o un pollo no hacía lo que se supone que debía hacer, Shorty se metía con ellos. Entonces, con eso en mente, mi padre, creyendo que solo había ido tras uno de ellos, lo más rápido posible, después de todo, todos los cerdos se parecen, los contó y notó que efectivamente un jabalí adulto les faltaba. Mi padre salió tras Shorty. Todo lo que tenía que hacer era seguir las huellas que su perro había dejado en la nieve, pero fue entonces cuando se dio cuenta de que algo andaba mal. Estas huellas, mi padre las reconoció. Después de todo las había visto antes en el bosque el año anterior que,
Aunque solo fueron breves, aquí estaban de nuevo y con las huellas de Shorty detrás de ellas. Armándose de valor, mi padre también la siguió. Después de todo quería recuperar a su perro, y asustado o no, necesitaba al menos buscarlo a él y a su cerdo o su padre lo mataría. El corral tenía un tamaño decente para ser un corral de cerdos, pero aún así pronto chocó contra la cerca de cerdos de 5 pies de altura. Shorty era capaz de escalar estos, por supuesto. Aquella cerca tampoco había logrado detener al hombre blanco, ya que según sus huellas, simplemente pasó por encima de la valla como si ni siquiera hubiera tenido que romper su paso para superarla. Mi padre también trepó la cerca y pronto ya se encontraba en el bosque. Solo se trataba de bosques y bosques despejados para corrales, pero no pasó mucho tiempo antes de que escuchara los ladridos de Shorty y los chillidos de un cerdo asustado. Corriendo ahora llegó a la escena rápidamente, y de pie entre los árboles estaba el hombre blanco que aparentemente había crecido durante el último año. En un brazo sostenía al cerdo que luchaba y gritaba y que tenía que pesar al menos unas 400 libras, y a unos metros detrás de él se encontraba Shorty con el pelo de punta y los dientes al descubierto, actuando como si hubiera acorralado a la bestia. Según mi padre, no hubo comunicación ni enfrentamiento entre ambos, sino solo una impresión de que el hombre blanco lo había esperado, ignorando por completo a Shorty. Hubo una breve pausa, y entonces mi padre se dio cuenta de algo terrible. El hombre blanco, de hecho, tenía boca. Debajo de esos ojos negros y brillantes tenía una hendidura, una línea larga que, según mi padre, se abrió un poco para revelar los dientes tan blancos como el resto de él que brillaban a la luz de la luna. Por alguna razón el hombre blanco, tan rápido como mostró su sonrisa, se fue. Es decir, se alejó silenciosamente hacia el bosque, esquivando con gracia entre los árboles y con solo el suave crujido de la nieve siguiéndolo. Mientras que Shorty, después de dar unos pasos detrás de él, y antes de que mi padre tuviera la intención de llamarlo, los dos se dirigieron a casa con mi padre sollozando durante todo el camino. Por supuesto se metió en problemas. Tuvo el sentido común de no decirle nada a sus padres, pero aún así se metió en problemas por haber perdido uno de sus cerdos, y solo terminó contándole a Philly porque no podía dejar de llorar. Philly aparentemente no le creyó, pero tampoco no dijo nada para rebatirlo. Él al final llegó a la conclusión de que mi padre era un esquizofrénico, y como yo no sé nada de enfermedades mentales, no sé cómo sostener ese diagnóstico.